Hola, ¿cómo están, estimados dialogantes? Me encuentro con una persona que estimo mucho y que es maestro en comunicación política de la Universidad La Salle. Eh, tuve la fortuna de tenerlo como alumno y ahora lo quiero presentar ya que es maestro en comunicación política de la Universidad La Salle de Oaxaca. Bueno, pues bienvenido, Jorge. Jorge tiene una trayectoria muy interesante que nos va a platicar ahora, pero fíjense que el tema que me pidió, que quería hablar desde hace tiempo y que lo he estado relegando porque tenía una lista de gentes que, que- que había empezado a grabar para estos conversatorios, me parece muy interesante porque es un tema que se trata poco y se refiere a los videojuegos que son, como ustedes saben, de lo más frecuentado en las redes, ¿verdad? Y de su relación con la violencia y cómo se usa esto, dice Jorge, como un chivo expiatorio del discurso político, ¿verdad? Entonces, yo quisiera que nos platicaras qué te llevó a pensar en esto y por qué y qué nos quieres plantear con respecto a los videojuegos y cómo se están usando, entiendo, políticamente, ¿verdad? Bienvenido, Jorge. Bueno, pues primeramente me emociona mucho estar aquí con usted en este conversatorio. Eh, es un gusto volver a verlo, doctor Rafael Serrano. Eh, bueno, para entrar al tema, esta, esto es, este tema se deriva de mi tesis, la tesis que hicimos juntos que, que se llama Las derechas, discurso y narrativas de los partidos conservadores en el México contemporáneo. Sí, Sí, em, esto es más bien un discurso y una narrativa que los partidos políticos y los líderes políticos a lo largo de pues, la historia han venido utilizando para desviar la atención y han utilizado a los videojuegos como como un distractor para desviar la atención respecto a las malas gestiones que tienen. Por eso es que, por eso es que lo titulé de esta manera, ¿no? Como el chivo expiatorio en el discurso político mexicano. ¿Por qué, por qué mexicano? Porque es lo de hoy, ¿no? O sea, la violencia, la violencia en México ahorita está al rojo vivo, por así decirlo. Eh, y esto es algo que viene pues de años, ¿no? Eh, yo creo que en eso estamos de acuerdo, doctor. Y pues, pues, los líderes no solo lo han usado de hoy, ha sí. sido desde, desde años. De hecho, inició, bueno, uno de las primeras personas que lo utilizó fue la senadora Hillary Clinton en los noventas y pues ya de ahí se vino el Partido Popular. Pero a ver, El, permíteme tantito, Jorge. Lo que nos estás diciendo es que la, los juegos, los videojuegos, por ejemplo, están siendo utilizados como un instrumento político para, ya sea de los partidos de derecha, de izquierda, no importa la ideología, los están utilizando como un instrumento, ¿verdad? Eso es lo que nos estás diciendo. sí, como un instrumento distractor. Ahora, ubícame. Esto es relativamente novedoso, ¿no? Porque o había antes de que llegaran las redes este tipo de instrumento. O sea, Mm, no, pues no, o sí, no sé. no, no, los, los videojuegos de por sí han existido y la violencia
igualmente, o sea, pero la violencia igualmente, o sea, Porque, fíjate, te planteo esto, porque ahorita que me estabas diciendo, me acuerdo de una cosa. No sé cuándo llegaron los juegos mecánicos que ibas a un lugar y te gastabas un dinerito y te la pasabas ahí matando gente o bombardeando ciudades o jugando a que no te exterminaran y todo eso en unos, pues eran videojuegos, nada más que no estaban sostenidos en la red y llegaron a ser, fíjate, según yo creo, muy, muy populares, incluso en zonas rurales, ¿verdad? En donde se ponía en la tiendita o junto a un lugar público esos juegos. Y entonces jugabas a bombardear ciudades, a una guerra, a un combate naval, ujú. todo ese tipo de cosas. Y que eran muy frecuentados sobre todo por niños que eran muy hábiles para manejar ahí y competías y ganabas y matabas a tantos y ibas subiendo de bonos y ibas subiendo de nivel y de complejidad. Ah, Eso bu- después se volvió viral o explícanos un poco para saberlo. ¿Eso cuándo sucedió? Creo que es de los 70s o 80s, ¿no? sí, bueno, esos se llaman máquinas arcade, bueno, arcade, Mm, y llegan a finales de los 70s, ujú, exactamente en 1978, 1980, ujú, pero en realidad llegan con videojuegos, digamos, un poco inocentes, porque solamente se trataba con este videojuego de Space Invaders, que era ujú, de destruir navecitas espaciales. ujú, Ok, de ahí en 1981 llega este videojuego del Pac-Man en arcade. ujú, El Pac-Man, que es este monito amarillo que se come otros fantasmitas ujú. y comida, pero cuando ya se vuelve un poco más violento, por así decirlo, es en 1985 a 1995, cuando llegan estos videojuegos de peleas de uno contra uno, Ujú, ujú, que es el Street Fighter, el Mortal Kombat, el King of Fighters y el Metal Slug. Metal Slug no es un videojuego de peleas, sino es un videojuego de, pues ya de matar, ¿no? Por así decirlo. Em, y sí, o sea, estos videojuegos estaban en barrios, en mercados, en plazas, pues en todos lados, ¿no? Eh, y sí, o sea, esa fue la época. La época dorada fue 1985. Se le llama dorada, usted sabe, ¿no? Como el cine dorado y todo eso, porque fue un apogeo. Entonces, el apogeo llegó cuando llegaron los videojuegos violentos a México. Pero a ver, en ese momento los videojuegos eran, todavía no estaban virtual, bueno, ya eran virtualizados porque estaban ahí, pero digo, Sí, no eran transportados a Internet, ¿verdad? no, todavía no. Porque no había. Y cuando llega a Internet pasa algo, o a ver, continúa porque estás haciéndome muy padre la historia. Entonces dices que llega un momento cuando llegan, ¿qué? ¿Me estabas Ah, diciendo? la época La época dorada de de los juegos fue entre 1985 y 1995. Ujú, Ahí fue la época dorada, precisamente con los videojuegos violentos. ujú. Y después, ¿cuándo pasa a viralizarse, ¿no? No sé cómo llamar, a Internet, que es cuando se vuelve algo impresionante, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, lo que pasa es que la viralización comienza con videojuegos ya los más populares, ¿no? Como ahorita, que, que es esta parte este videojuego del Fortnite, del Free Fire, de, de cositas ahí que vemos a los niños jugando pues en las tablets o en los celulares, ¿no? Que son videojuegos que se conocen como Battle Royale, que es videojuegos donde se introducen muchos personajes en un solo lugar y solo uno tiene que sobrevivir.
Mm. Esos son los Battle Royale. ¿Y qué más ves? O sea, porque, por ejemplo, lo que se introducen son juegos, ¿todos son violentos o hay unos juegos que no son No, violentos? por supuesto que no. Para eso existe una clasificación que se llama, bueno, en Estados Unidos la clasificación llegó en los noventas, de los noventas a los 2000, que se llama PEGI, que se divide en A, B, B15, C y AO, o sea, Adults Only. Yo creo que eso queda claro, ¿no? Porque es como las películas. Pero, a ver, explícanos, porque a mí no me queda claro qué es el A, no sé qué, me dijiste. Ok, A bueno, ver, este sistema PEGI en Estados Unidos mm, es básicamente como el de las películas. A, clasificación para niños, A es niños. niños y adolescentes, B, solamente adolescentes y luego adultos. ajá, B es para B2, 2 en adelante. B15, pues 15 en adelante. Em, C, 18. ¿No? Y, y D, o Adults Only, es para únicamente adultos. Mm. O sea, personas maduras con la suficiente capacidad de análisis para poder jugar ese tipo de juegos. O sea que requiere ciertas habilidades cognitivas y Así también, es. digamos, psicomotrices. Así es. La cognición ya es importante para entender ese tipo de juegos. Ahora, si son violentos, cuando se llama violentos, ¿por qué les dices violentos? Porque, de hecho, la clasificación PEGI dice ahí claramente el contenido de estos juegos. Mm. Violento, pues quiere decir que hay matanzas, sangre, lenguaje vulgar, temas sexuales. Todo esto, o sea, incluye pues, el videojuego violento, ¿no? O el videojuego ya clasificación C. Y ahí puede acceder, ¿cómo controlan, vamos, más bien la pregunta, para que un niño no entre a uno de estos juegos violentos? Supongo que los que dicen que son para adultos, ¿no? Sí, de hecho también existe el B15, en el B15 o en el B existe la violencia de fantasía, que es lo mismo, o sea, ahí no hay lenguaje vulgar, ni temas sexuales, ni insinuantes, solamente existen una violencia de fantasía que es cuando se mata a alguien, Ujú. pero nada más sale como que chispitas, ¿no? Esa es la violencia de fantasía. ¿Esa es violencia de qué? De fantasía. Órale. Violencia de fantasía. Solo salen chispitas, por así decirlo. ¿Y Y cómo controlan que, por ejemplo, un chavito de 12 años acceda a los de clasificación? ¿Cuál es? ¿PEGI o cómo se llama? la PEGI, sí. Ese es un muy buen punto porque PEGI es un sistema regulatorio Mm. donde bueno, se supone que los padres deberían de ver el PEGI que los videojuegos poseen. Cada videojuego, de hecho aquí tengo, qué bueno que lo tengo. Aquí, a ver, permítame. Que este dice M. Sí, Ese es M Mature para mm, mayores de 17 ok. o mayores de 18 años. Em, los padres se supone que deben de estar atentos al Vigilar. sistema, vigilar lo que consumen sus hijos. Es decir, si yo tuviera un pequeño de 12 años, supongamos, y yo veo que él está o que él pide un juego en Amazon, ¿no? Y veo que dice Maduro 18, Mm. PEGI 18 o ESRB 18, es, oye, ¿qué estás comprando, no? O sea, hay que estar atentos a lo que están consumiendo. Ese es el sistema regulatorio. O aquí es algo que se le llama prohibición responsable.
¿Por qué? Porque yo me voy a basar en el PEGI para prohibir el contenido responsablemente que están consumiendo mis hijos. Oye, Jorge, ¿y en la red hay juegos gratuitos que puedas obtener sin necesidad de comprar el software o como lo que me estás enseñando? Ah, sí, sí, claro. Para eso existen de hecho, sí se llaman juegos gratuitos o Mm, free to play. mm, De hecho, la mayoría de los free to play son clasificación A, B o B15. Y, y precisamente estos videojuegos son violencia de fantasía. Ok, ¿y tú tienes datos que nos digan cuál es el perfil o sea, qué ven más los jóvenes y los niños? ¿Qué juegan más? Sí, por Ah, supuesto. De hecho, esos datos, perdón, se encuentran en cualquier web o en cualquier o en cualquier lugar, ¿eh? sí. Los niños actualmente, de hecho, entra a cualquier web, ahí encuentran los videojuegos más populares. Ujú. El videojuego más popular ahorita es uno que se llama Minecraft. Minecraft es en clasificación A, entonces es para todo público. Ujú. Pero de ahí, de los free to play, está Fortnite, que es violencia de fantasía, clasificación B12 me parece. Pero, pero imagínense, o sea, un niño de 7 años puede estar jugando un videojuego B12 Claro. y los padres no se dan cuenta de lo que sus hijos están jugando. Mm, el videojuego de... El Pues, videojuego, hay un videojuego que se llama Warzone, que es clasificación C para adultos, sí. y hay niños de 15 años que lo están jugando, que lo están consumiendo. O sea, hay que ir regulando, o sea, esas cosas. Pero también los adultos le entran durísimo, ¿no? Ah, no, sí, claro, claro. Hay adultos que lo juegan, pero la mayoría de personas que consumen eso, o sea, la preocupación está en eso, o sea, que niños están consumiendo, o sea, de 12 años, de 15 años están consumiendo juegos Y, de oye, adultos. Jorge, ¿y se tienen estudios que te digan qué efectos produce en los niños, en los jóvenes y en los adultos el estar en estos juegos, digamos, violentos? Así es. ¿Qué efectos? De hecho, aquí tengo los datos, dijera A ver. el gobierno. Em, no existen, eso sí, la ciencia no, no ha comprobado, o sea, no tiene datos oficiales así duros, datos duros, que los videojuegos estén vinculados a la violencia. No hay datos duros que lo comprueben. Ya. De hecho, existen estudios que avalan que los videojuegos promueven la plasticidad cerebral. O sea, Mm, la cognición, los procesos cognitivos los promueven, mm. como el trabajo en equipo, la memoria, todas estas cosas. Entonces, no promueven la violencia. Entonces, los datos que da el gobierno o la narrativa que da son falsas. O sea, están encubriendo cosas. Nos están vendiendo humo. O Cuando sea, digo, lo que tú estás diciendo es que no hay evidencia científica no, que demuestre que los videojuegos fomenten o refuercen actitudes violentas, no, comportamientos no, violentos. claro que no lo hay. ¿Seguro no? Porque te No, van a decir por ahí que eso no es cierto. No nada más el gobierno, ¿eh? No nada más el gobierno. Este,
yo conozco algunos psicólogos que no son de Morena, ¿no? Ni del PAN, ni del PRI, no. Ahorita entramos a lo político. Sí, claro. Te dirían que sí, ¿no? Que sí hay un efecto. Fíjate que lo que dices me parece muy interesante, que lo que sí se ha demostrado es que desarrolla habilidades cognitivas. Sí, yo sí creo eso, pero no estoy tan seguro de aceptarte de que si yo fomento tirar aviones o bombardear una ciudad o darle la torre a los entes del mal, no esté yo fomentando una estructura que ya traigo aprendida. Ahí no estoy tan seguro. Yo sí pienso, como tú, que no hay todavía evidencia suficiente. Pero bueno. De hecho, si me permite Sí, a ver. retomar el punto, aquí están pues, los estudios, ¿no? Que dicen, hay un metaanálisis de la Asociación Americana de Psicología donde se encuentra que no hay una relación causal entre jugar un videojuego violento y cometer un acto violento en la vida real. APA 2020. Sí, claro. Ferguson 2015 indica que el aumento y disminución de ventas en los videojuegos coincide con una disminución de la violencia juvenil en Estados Unidos. Para Padilla Walker 2010, en adolescentes latinos se muestra que el uso moderado de videojuegos violentos no tiene relación con conductas agresivas. Según la UNAM y el Instituto Nacional de Psiquiatría 2022, los principales factores que influyen en la conducta violenta infantil en México son abuso infantil, exposición a violencia real, falta de figuras paternas y marginación social. Ríos 2019 añade que el narcotráfico es otra causa real desencadenante de violencia infantil y para la Oxfam México 2023 y la CEPAL 2018, los factores socioeconómicos resultan ser igual de determinantes. La UNICEF en 2017 concluye que la violencia y traumas dentro de la familia se añade como otro factor y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, según sus informes anuales, la impunidad y debilidad institucional aunado a la corrupción es otra causa. Y finalmente hay otro, según CIPINA 2020, el entorno comunitario y familiar, como el bullying, podría ser determinante. Sí, lo que estás diciendo con esta cantidad de estudios es que no hay una relación directa entre jugar y ser violento. Sí, estoy totalmente de acuerdo. No puedes establecer una correlación así. Creo que si fuera cierto, pues nos estaríamos matando los unos contra los otros y no sucede, ¿no? Uh-huh. A pesar de que se diga que tenemos altísimas tasas de homicidio, pues sí, pero no nos estamos matando en tu casa, ni en mi casa, ni saliendo de ahí, ¿verdad? Uh-huh. Sí, yo de acuerdo contigo, o sea, de acuerdo con esos datos. No hay una relación directa entre juegos violentos o que muestren estas cosas y actitudes o comportamientos violentos, que eso es lo que se está diciendo en esos estudios. Sí, de acuerdo. Bueno, pasemos a otra cosa. Tú dices que esto se está usando políticamente. Así es. A ver, platícame de eso. Bueno, como lo mencioné al inicio, ese es el tema de cómo se desvían las cosas. Al inicio yo pensé que era por ignorancia del gobierno, pero no. Todo se hace por una causa. Y bueno, yo llegué a la conclusión que no es por ignorancia. Es porque simplemente son irresponsables
al momento de dar declaraciones. Es una irresponsabilidad por parte de nuestros líderes. Pero, ok, estoy de acuerdo que los políticos son muy responsables en términos, hasta te podría decir generales, ¿no? Eh, eh, pero platícame un poco, ¿cómo relacionas, o sea, cómo usan los políticos estos que me estás diciendo que lo hacen irresponsablemente, cómo relacionan los juegos para llevarlo a su molino político, a sus intereses políticos, ¿no? Sí, Supongo que es para convencer, para reforzar o para modificar o para rebatir o para mostrar sus cosas y supongo que para denigrar y para atacar a sus adversarios, ¿no? No sé, platícame un poco cómo usan los políticos eso. Y luego ya hablamos del chivo expiatorio y todo esto, ¿no? uh-huh. Bueno, de hecho, este es un tema que no solo usan pues, a los juegos, ¿no? O sea, usan a todo. Y de hecho, igualmente es algo histórico. Mm. No solo en México, eh, en todos lados. Mm. Se han agarrado. Yo lo hablo desde la inseguridad, ¿no? En México, porque es un tema crucial. Pero ellos la agarran. ¿Por qué? Porque esta, esta parte de los juegos es muy funcional. Porque en México, las familias, la mayoría de las familias, son conservadoras. Y yo creo que usted y yo llegamos a esa conclusión, ¿no? Cuando hicimos mi tesis. Entonces decir, el videojuego es violento, el videojuego genera violencia, el videojuego esto, el videojuego lo otro. Una familia conservadora escucha eso, cambia inmediatamente o se desvía la atención. Y entonces las madres, los padres, todo, pues dicen, ya no vamos a prestar atención por un momento en la realidad de la inseguridad. Ahora vamos a agarrar y nos vamos a ir sobre los videojuegos, ¿no? Durante un rato. Se suma, pues, a la ignorancia virtual, ¿no? O a la ignorancia, pues, de esta parte de los videojuegos. Y en lugar de prestar atención, pues, ya sea a los contenidos o a lo que están haciendo sus hijos y todo, decir, ok, a lo mejor mi hijo no está jugando un videojuego violento, pero yo inmediatamente voy a decir que mi hijo está jugando un videojuego violento, que se va a volver violento e inmediatamente voy a satanizar la consola y los videojuegos que está jugando mi hijo. ¿Y quién gana entonces inmediatamente? El gobierno. A ver, espérate. Porque estás diciendo algo interesante y luego me lo trasladas al gobierno, porque no nada más es el gobierno. También los partidos políticos que no están en el gobierno lo usan. Ah, ¿No? sí, de hecho sí. Es decir, lo que estás diciendo, a ver, no te corrijo, pero lo que me estás diciendo es algo importante. Me estás diciendo, a ver si lo podemos entender todo, que los padres, al recibir información que puede venir del gobierno, o de los padres, o de los profesores, o de los otros partidos políticos, pueden utilizarlo para decir que pues que deben quitarse y controlar a los niños para usar los juegos cuando en realidad no son inocuos, no funcionan, porque en realidad lo que está sucediendo es que tenemos una estructura de violencia real en la familia. Eso es lo que estás diciendo. Eso sí me parece muy importante. Y que los políticos, yo te diría, no nada más del gobierno, porque yo he oído cada cosa, ¿va?, que tiene que ver con lo que tú dices. Los políticos lo usan, eso es lo que me estás diciendo,
para decirles que es una bandera que hay que para defender lo que se llamaría la salud mental de los Ujú. muchachos. Sí, de hecho, yo concluí, llegué a tres conclusiones. Que los políticos, líderes, shalala, utilizan este desvío para tres cosas. Para simplificar la complejidad de la violencia en el país, para manejar nuevas narrativas y para crear una cortina de humo A discursiva. ver, tres cosas. Desarróllame rápidamente esos tres puntos. Está interesante. Los políticos están usando la prohibición de los juegos de violencia que tú dices no son violentos porque en sí mismo, para llevar agua a su molino, ¿no? Ujú. Y digo políticos porque no nada más es el gobierno. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando empezó a hablarse de los narcocorridos, ¿te Ujú. acuerdas? De No, la no, apología de la violencia. los narcocorridos, un político gobernador de Morena en no sé qué estado los prohibió. Ajá, sí, ¿No? sí, supe. Y después un político de derecha en Querétaro, en Aguascalientes, los prohibió. Entonces, ¿qué pasa? Que al parecer se dedican a disque proteger la familia Ujú. y en realidad no lo están protegiendo, están llevando algo a su molino y haciendo una provisión inútil porque finalmente los niños van a seguir y los jóvenes van a seguir usando eso. Eso es cierto. Incluso debo decirte que la presidenta Ujú. dijo que estaba prohibido prohibir Así es. y que por lo tanto que siguieran cantando todos los corridos que quisieran del narco. Creo que esa debería ser la postura. O sea, lo que te quiero decir, creo que es un mal recurso de los políticos. ¿Te parece? Ujú. Bueno, ahora sí, desarrollame los puntos, porque sí pienso que tienes razón en el sentido de que si llevan agua a su molino, pues me parece mal y sobre todo sin datos científicos que prueben que eso trae violencia. Pero suena interesante, ¿no? Por Muy bien. supuesto. Bueno, como le dije, son tres cosas por las cuales los políticos desvían la atención. Ajá, Simplificar la complejidad de la violencia. sí. Desvían la atención de las políticas de seguridad, Ujú, falta de inversión en desarrollo social y dificultad para combatir la corrupción e impunidad. ya. Es una maniobra retórica perfecta de elusión de responsabilidades del gobierno mexicano. De los gobiernos mexicanos, porque no Bueno, nos... sí, de los gobiernos. Y hay panistas, y hay morenistas, y hay del Movimiento Ciudadano y los verdes. Yo Sí, creo que lo que tú estás diciendo es todo el sistema político y los políticos lo están utilizando. Estoy de acuerdo. ¿Qué sí. más? Manejar nuevas narrativas. Sí. Generar la narrativa violencia es igual a videojuegos. Ujú, Genera un temor preexistente en los sectores conservadores y menos familiarizados con la tecnología, lo que ya le mencioné hace rato, ujú, que son mayoría. Al construir este consenso, no se toca el trasfondo de la violencia, que es lo que ya le mencioné hace rato. ujú. El bullying, el- esta parte de la de que no hay unas figuras paternas, o sea, toda esta parte. Se crea una cortina de humo discursiva. El actual partido hegemónico Morena tiene un control mediático descomunal. Cuando el movimiento de regeneración nacional se enfoca en el debate público sobre los videojuegos y la violencia o simplemente en evasivas, logran controlar la agenda y la opinión pública, evitando preguntas incómodas y generando una cortina de humo discursiva. Pero eso, te pregunto, ¿es propio de Morena o propio de todos los que toman el poder? No, de todos los que toman el poder. Sin embargo, ahorita estamos hablando del presente. Ahora, ¿tú crees que Morena tiene el poder hegemónico de los medios de comunicación? Yo creo que sí, ¿Cómo? Sí, porque, ahora te doy un dato. El sistema corporativo tradicional de medios no está en manos de Morena, está en manos de Salinas Pliego, del señor, y todos son contrarios
a Morena. Creo que lo que tú te refieres es al control que tienen donde se lucha el debate, que es en las redes sociales, en donde sí tienen una cantidad enorme de seguidores, sí, te lo creo, pero a nivel corporativo, híjole, no creo, porque... Sin embargo, estar a favor o en contra y estar manejando este debate de sí, no, O sea, lo que te quiero decir es que es manejar. los 8 corporativos de radio no pertenecen a Morena. En la televisión no pertenece a Morena. Pertenecen a corporativos como Salinas Pliego, que tú ves todos los días le pega al gobierno, ¿no? Y Radio Fórmula, W, todo lo que es corporativo, no, pero para nada. ¿Qué tienen? Un sistema de televisión estatal que lo ve el 5% de la población. Donde sí te creo es que en las redes sí tienen una fuerza enorme, porque representan aproximadamente unos 20 a 30 millones de seguidores. Ahora, habría que ver si esos seguidores que tienen en los canales utilizan los videojuegos o ahí se meten los videojuegos. Yo creo que eso es más bien algo más acotado y que tiene que ver con lo que tú dices, que es más sistémico, ¿no? Que parece ser que el sistema, lo que sí me parece interesante, para crear un discurso que mitifique o complejice el verdadero problema, que es el de la violencia, que sí lo hay y mucho en México. Sí, por supuesto. Es eso. Y que los gobiernos que han llegado, sean de izquierda y de derecha, no han podido. Porque tampoco el PAN pudo y el PRI menos, ¿no? Y pues apenas ahí va. Y va regular, tirando a mal. En eso estoy de acuerdo. Bueno, tenemos exactamente, déjame ver, 2 minutos. Cierra, por favor. Lo que acabas de decir me parece muy interesante. Sí. Cierra y di, bueno, pasa esto. ¿Y qué debemos hacer entonces? Pues yo creo que el problema principal está en casa. Los padres o cuidadores deben de fijarse en lo que consumen sus hijos. Desde ahí empieza todo. Y bueno, con base en el discurso y narrativas, también los gobiernos, ¿no? Llegamos a esa conclusión. Tienen que aprender a que no deben de estar culpando. O sea, es muy fácil culpar, ¿no? Culpar a las consolas, a los mandos, a los videojuegos, que asumir sus errores. Ok. Ve cortándote. Tienes exactamente 30 segundos para... Me parece perfecto lo que acabas de decir. Y si te parece, hacemos otro conversatorio para que nos digas qué se debe de hacer para detener este falso discurso de apropiarse de los videojuegos para esconder responsabilidades que deben tener los políticos. Menos de 1 minuto, despídete, por favor. Bueno, pues eso sería todo. Pues la verdad, muchas gracias. Pues muchas gracias, muchísimas gracias. Y tenemos un conversatorio pendiente. Así es. ¿Qué sigue después de esto? Ahorita nos aclaraste muchas cosas, te lo agradezco mucho. Un abrazo y nos estamos viendo dialogantes. Lo subiremos próximamente para que me digan qué piensan lo que dijo Jorge. Gracias, Jorge. Buenas noches. Buenas noches.